Dios es bueno. ¿Cuántos reconocen que Dios es bueno en esta noche? Abra su Biblia, vamos a leer una porción de la Escritura. Quiero transmitir un pensamiento en esta noche que el Espíritu Santo me tocó, traía otra cosa en mi corazón, pero siento compartir esto. Segundo libro de Samuel, capítulo número 16. Le voy a invitar a que se ponga de pie en este momento y vamos a leer el versículo número 10. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Pero el rey dijo, segundo libro de Samuel 16, 10. Pero el rey dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá, por qué has hecho esto? Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tus hijos, te doy gracias por la visitación, te doy gracias por la unción, te doy gracias porque esta semana ha sido una semana donde hemos palpado cosas hermosas, hemos experimentado tu amor, hemos experimentado tu bondad, hemos experimentado, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Y en este momento yo bendigo, Señor, este pueblo que vino con hambre y necesidad de Dios. En este momento yo declaro, Señor, que tú le vas a hablar a tus hijos esta pequeña porción de la Escritura y les vas a ayudar, Señor, a entender muchas cosas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Yo le iba a hablar de la perseverancia en la oración, pero el Espíritu Santo puso otro sentir en mi corazón y quiero hablarle de actitudes que agradan a Dios, actitudes conforme al corazón de Dios. En este momento, en la Escritura, aquí en el libro de Samuel, capítulo 16, está pasando una situación muy adversa, muy difícil. Es una de las situaciones más tristes de la Escritura, a la manera como yo lo puedo observar. La Biblia nos habla de una época próspera de Israel, una época muy hermosa en Israel. La época más famosa de Israel es la época donde Israel empezó a extenderse y a prosperar a raíz de que hubo un hombre que tenía un corazón diferente y que con ese corazón, ese hombre empezó a influir sobre su vida, sobre su familia y sobre los que él estaba gobernando o dirigiendo hasta cierto punto, y luego los que él empezó a reinar el territorio donde él estaba. Es impactante el hecho de que este hombre llamado David es un hombre que cuando el Señor lo saca del palacio, le quita todo y se queda sin nada, se va huyendo y es perseguido por años.
por Saúl, queriéndolo matar. Pero durante todo ese tiempo de persecución, en la vida de este hombre hay un respaldo de Dios. Durante todo ese tiempo en la vida de David hay una presencia de Dios, hay un corazón de Dios. Y el Señor nunca se alejó de él. Dios nunca se alejó de David. Yo no sé qué situación puedas tú estar pasando, no sé qué adversidad puedas tú estar pasando, pero una cosa sí es cierta, el Señor no se ha alejado de ti. El Señor no te va a dejar. David estuvo 30 años, muchos años. David estuvo siendo acosado. Sin embargo, en el corazón de David estaba aquello de ver cuál era la opinión de Dios. En el corazón, en el pensamiento, en la mente de David estaba aquello de ver qué era lo que Dios estaba permitiendo que ocurriera. Aunque tuviera cosas prósperas o aunque tuviera crisis. Yo quiero decirle a usted de que el hecho de que usted sea alguien que Dios ha llamado, que Dios ha salvado, que Dios ha restaurado, no quiere decir que usted no va a tener un momento difícil o un momento de crisis. Pero lo hermoso es que en medio de ese momento difícil y ese momento de crisis, el Señor está con usted. Amén. El Señor está con usted. David llegó a florecer, llegó a tener una prosperidad tremenda, empezó el Señor a bendecirlo con amistades, empezó el Señor, los mismos enemigos, los mismos vecinos eran los que venían y daban la participación y daban donaciones para lo que David estaba emprendiendo, las mismas amistades. Hasta su hijo Salomón fue beneficiado por ello. Los mismos filisteos, aquellos de los cuales él mató al gigante, lo protegieron en tiempo de que Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Cómo se explica eso usted? El mismo Señor utilizando los mismos enemigos de Israel para protegerlo de un rey que estaba en mal, llamado Saúl. Sin embargo, en este capítulo 16 del segundo libro de Samuel, David está peleando, o el David está pasando, yo diría, la situación más difícil de su vida. Porque alguien dice, un dicho, no sé si usted lo ha escuchado, de las aguas mansas, ¿qué? Líbreme Dios. Porque de las, ¿qué? Ustedes saben bien de esos dichos. ¿Usted lo sabe bien? ¿O usted lo sabe? Digan. De las aguas mansas líbrame, Señor. Y de la brava me libra Dios. De las aguas mansas líbrame Dios, que de la brava me libro yo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ah? ¿Usted lo entiende o no? ¿Sabe qué dice? De los que están declarados enemigos míos, con esos yo me voy a agarrar. Pero aquellos que se dicen mis amigos, pero no mi familia, ayúdame, Señor. ¿Lo está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Es esto, porque en el libro está describiéndose la traición de un hijo del rey, la traición de un príncipe. Hace poco yo escuchaba a una persona que me decía, y estábamos hablando de circunstancias, y él me decía, él es un hijo de pastor,
El pastor, el padre de él, ya tiene más de 80 años y tiene décadas en un programa de radio evangelizando, proclamando el evangelio, y este joven creció hijo de pastor y vio muchas situaciones difíciles de su papá. Le fue duro en el ministerio. Y entonces él me decía un comentario que a mí me llamó la atención, y él decía: tus enemigos no te van a traicionar. Tu enemigo no te va a traicionar. Tu enemigo ya te declaró la guerra y ese va a pelear contra ti. Los que te traicionan son tus amigos. ¿Está entendiendo? Entonces yo me puse a pensar, yo dije, es más sincero un enemigo que un amigo traicionero. Tremendo, ¿no? Un enemigo no es hipócrita. Un amigo traicionero es hipócrita. ¿O no? Tu enemigo. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque aquí está pasando una rebelión de un hijo de un rey, que dice la palabra que él estaba, y que estaba en el momento en que la gente llegaba con el rey, él los conquistaba y les decía: no, está muy ocupado el rey, yo te voy a ayudar con ese asunto. Pero ¿y si yo fuera el rey? Si yo tuviera esa posición, si yo tuviera ese privilegio que le di, tenemos que tener cuidado con los comentarios y con las cosas que decíamos. Pero eso es un ejemplo literal de lo que está en la Escritura. Y dice que Absalón se robaba el corazón de Israel. Robaba su corazón. Robaba su corazón. Usted lea lo que sucedió. Y eso le sucedió a David, un rey conforme al corazón de Dios. Y no voy a ser muy extenso en esta noche, pero sí quiero que usted y yo veamos, hermano, ¿duele la traición o no duele la traición? ¿Verdad que duele? ¿Verdad? Peor si es de alguien que uno ama mucho. A mí me ha tocado como pastor ministrar matrimonios en crisis, adulterios, fornicaciones, hijos que le fallan a sus papás. A mí me ha tocado asistir, ayudar, y es duro, es doloroso, muchas cosas dolorosas, ¿verdad? Las traiciones duelen. Y a este rey lo traicionaron, su propio hijo lo traicionó. Y entonces dice la Escritura que este hombre notó que su hijo se levantó y se sublevó contra él y traía un ejército contra él. Y mire, ¿sabe cuál fue la actitud de él? Él no fue a matar a su hijo, sino que él salió del palacio. Y salió del palacio y empezó a salir del palacio, y dice la Biblia que con él iban sus valientes. Él fue perseguido por mucho tiempo, y cuando llegó a un lugar, en ese lugar, la cueva de Elam, dice la palabra que llegaron un montón de hombres que estaban amargados, que estaban endeudados, ¿y qué más? Y que tenían luto, ¿verdad? Y dice que llegaron con él, todos ellos se fueron a meter, mire qué firmitas las que se fueron a meter ahí. Qué personas se fueron a meter ahí con él.
Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Él les dio de su espíritu, un espíritu de valiente, un espíritu de valentía, porque a usted no le dieron un espíritu de temor, a usted le dieron un espíritu de dominio propio. Aleluya, amén. Porque usted se fue a meter a un lugar juntamente con otros amargados, igual que el pastor que le está hablando, juntamente con otros endeudados, igual con el pastor que le está hablando, que tenía un montón de deudas celestiales, no podía pagar, pero Él pagó por mí. Y me fui a meter donde estaba nuestro David, el Rey de Reyes, el Hijo de David, y nos metió a vivir con Él, y empezamos a convivir con Él, y ahora somos sus valientes. ¿Cuántos valientes del Señor hay en este lugar, hermano? Amén. Y esos estaban con Él, en las buenas y en las malas. Iban con Él. Dice la palabra que Él empezó, y salió de Jerusalén y empezó a huir. Y cuando iba por un lugar, mire lo que le pasa, hermano. No solamente el hijo lo estaba traicionando, lo estaba persiguiendo para poder matarlo. Y cuando llegó, leamos en el texto número 5 del versículo 16, dice: al llegar el rey David a Bahurim, he aquí salió de ese lugar un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gerá. Y cuando salió iba maldiciendo, mire, y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey. Y David, o a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, y cuyo lugar has reinado, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. He aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Hay gente que está esperando solamente que tú caigas para empezar a decirte un montón de cosas. Tal vez tienes un error y alguien dice: ah, no, si eso yo ya lo veía venir. Hay personas que solo están esperando un momento que tú puedas fallar para poder tener que decir. Y eso le pasó a David. Y eso le estaba sucediendo a David. Hay personas que cuando tú estés haciendo cosas buenas, se van a quedar callados. Pero cuando tú tengas un error, van a necesitar una bocina para poder publicar lo que has hecho. No te sientas mal si le pasó a David. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Si hablaron mal del Señor Jesús, del dueño de todo, ¿cómo no van a hablar mal de usted? ¿Han hablado mal de usted alguna vez? ¿Sí? Va. Entonces David iba caminando y este hombre empezó a tirarle. ¿Qué le tiraba? Piedras. ¿Y qué más? Y polvo. Y le maldecía. Y David caminando, y ese hombre le dijo: ¡ah! Sí te quería encontrar. David. Ese hombre tenía un resentimiento. Él era de la casa de Saúl, el que había perseguido a David. Yo pudiera decir, tal vez ese era él de los que estaba buscando con Saúl cómo encontrar a David para poder matarlo cuando David estuvo huyendo.
Y después cuando muere Saúl y a David lo ponen, este hombre pues se fue al anonimato y escondido solo esperando. Pero en el momento en que ocurre la traición de Absalón, sacó las garras y empezó a tirar polvo, y empezó a tirar piedra, y empezó a maldecir. Y mire, y David iba caminando y le tiraba al rey, hermanos, al rey de Israel, el hombre del linaje real, el hombre conforme al corazón de Dios, le tiraban eso. Y dice la Biblia que no solamente le tiraban a David, sino le tiraban a los siervos de David. O sea que le tiran a Jesús y te tiran a ti. Es que esos fanáticos, esos evangélicos, esos protestantes, así le dicen a usted, protestante, porque usted es protestante. Yo no protesto contra nadie, hermano. Yo lo que hago es la escritura. Yo lo que hago es predicar la palabra. Si la palabra dice que nosotros no tenemos que estar idolatrando, eso es lo que tengo que predicar. Yo no estoy protestando contra nadie. Si la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, yo voy a predicar que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Para mí, una mujer preciosa, tremenda de la Escritura, es María, la madre de Jesús. Pero para mí ella no es la madre de Dios. Ella fue un instrumento usado, con todo respeto, una mujer tremenda, pero su paso por este lugar, su ministerio, terminó. Yo no veo en la Escritura ningún versículo que me diga que el ministerio de ella está todavía. Y lo digo con todo respeto, con todo respeto. Y no estoy protestando contra nadie, solamente estoy exponiendo la palabra del Señor. Amén. Entonces, la Biblia está enseñándonos, la Biblia está mostrándonos aquí un hombre que está siendo traicionado, un hombre que le tiraron polvo, que le tiraron piedras, un hombre que está caminando y está pasando una de las situaciones, si no la situación más difícil de toda su vida. Dice, hermano, que su propio hijo, es como que venga esta muchacha que dice, quítate de pastor y voy a ser la pastora. ¿Sí? Como que tu propio hijo, yo me imagino, él lo conoció, lo vio crecer, le vio dar sus pasos, dice que era hermoso. Ese hombre, Absalón, era hermoso, tenía un cabello hermoso, dice. Hermano, usted tiene pelo bonito, pero Absalón se la llevaba. Absalón tenía pelo muy bonito. Yo me imagino cuando ese caminaba, tremendo. Dice que ese era impactante. Entonces, David caminando y Simei aprovechándose. Por eso, hermanos, cuando se oiga de que un siervo cae, el siervo para su señor cae y su señor lo levanta. Aleluya. A mí me da tristeza cuando un pastor cae, cuando es golpeado. ¿Saben por qué me da tristeza? Porque muchas de las ovejas se van al mundo. Muchos de los que perseveraron amando la palabra se decepcionan y dicen, ¿para qué quiero eso? Y se van a buscar cosas materiales. Eso no me lo contaron, esto lo vi yo con estos ojitos que ya necesitan lentes para leer, pero han visto cosas en la Biblia que hay personas que se decepcionan cuando cae un hermano. Por eso usted tiene que poner los ojos en Cristo, aleluya, el autor y consumador de nuestra fe, porque usted no va a ser movido.
y sabe que ser movido es irse al mundo o murmurar del que cayó. Entonces iba caminando David, iba siendo maldecido, y uno de sus generales se enojó, hermano. ¿Usted se enoja cuando habla mal de su papá? ¿Sí? ¿Te enojas tú cuando habla mal de tu papá? ¿Sí? ¿Y tú, Michelle? Si habla mal de tu papá y te enojas. Se enojó, hermano. Y le dijo a David, le dijo, aquí tengo mi, me presta su chofar. Imagínese que este fuera una espada, se sacó la espada, solo deme la orden y yo le corto la cabeza. ¿Cómo está permitiendo que este perro muerto esté diciendo esas cosas? Así dijo, así dice la Biblia. Y la relación normal es que, me está defendiendo, y David no dijo eso. Leámoslo, ¿quiere leerlo conmigo? Mire, dice, cuando eso estaba sucediendo, Abisai, versículo 9, el hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor? Déjame ahora que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey le dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida, cuanto más este hombre benjamita. Déjalo, que me siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Esa es la clave. Cuando usted sabe cómo está, aunque estén hablando mal de usted y usted no se defiende, lo están bendiciendo, porque el Señor convierte esas maldiciones en bendición. Aleluya. ¿Usted lo cree? ¿Está aquí? Bienaventurados somos cuando de nosotros hablan sin tener razón. Yo se lo estoy diciendo con las palabras. Ahora, si hablan de nosotros porque realmente hemos hecho cosas malas, bueno estuvo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero si nosotros nos hemos conducido, hermanos, y están hablando mal de nosotros, quizá el Señor lo está permitiendo, pero eso que están diciendo se va a convertir en bendición para tu vida. Aleluya. Por eso, ¿sabe qué pasa? Que no es fácil, ¿verdad, hermanos dominicanos? Y es fácil, dicen ellos. Así dicen ellos cuando es lo difícil, ¿verdad, hermanos? Están hablando mal de uno y es difícil quedarse callado, ¿verdad? Pero David, hermanos, David, dice la palabra que él seguía caminando y le dijo, quizá el Señor mire mi aflicción. Hasta, mire, el mensaje de hoy, ya voy terminando, el mensaje de hoy es hasta en las situaciones más difíciles, más tremendas, más bajas, más humillantes, porque es una humillación. El rey estaba caminando y le estaban tirando tierra, le estaban tirando piedras, lo estaban maldiciendo a él y a sus súbditos, a sus siervos. Hasta en esas situaciones más difíciles hay que buscar, porque está sucediendo, si el Señor lo está permitiendo. Quizá el Señor está permitiendo.
Quiere decir, hermano, que si a usted le está yendo mal, quiere decir, hermano, que si a usted le está yendo duro, están hablando mal de usted, está pasando difícil la cosa, quizá el Señor lo está permitiendo. Pero usted descanse en el Señor, espere en el Señor, porque eventualmente el Señor lo honrará. Amén, amén. El Señor está con usted. Usted condúzcase, maneje la situación, pídale al Señor que no sea usted el que se defienda, sino que sea Dios el que lo defienda. Porque todos estos pagaron su merecido. Este hombre que lo que le hizo al rey, hermano, después se enfrentó, se le juzgó y después tuvo consecuencias. No tengo tiempo para predicar todo lo que le pasó, pero le dejo de tarea, busque qué le pasó a Simei y me lo cuenta, a ver cuántos vienen a contarme. Pero mire qué le pasó después. Pero David dice la palabra, no tiene que ser ahorita, pero David dice la palabra que él siguió caminando y Dios lo honró y Dios le restauró el reino. Amén. Él no tuvo que enfrentarse a su hijo. Eso era lo difícil, hermano, agarrar la espada y levantar la espada para enfrentarse, porque David sabía que el Señor lo iba a respaldar. David sabía que Dios lo había puesto, pero imagínense, tenía que enfrentarse a su hijo. Pero lo hermoso es que cuando uno está conforme al corazón de Dios, con una actitud que agrada a Dios, uno no necesita defenderse, Dios lo defiende. Dios lo defiende a usted. Aleluya, amén. Iglesia, usted, el Señor lo va a defender. Aleluya. Se levante cualquier racista que se levante para meter leyes, si Dios a usted lo trajo aquí, le van a salir sus papeles. Amén. Usted no va a tener la necesidad de estar haciendo cosas que no son correctas. Señor, si el Señor lo trajo, Dios va a abrir las puertas. Sobrenaturalmente va a dar una amnistía, van a salir papeles. Yo he visto testimonios, hermano, cosas que Dios ha hecho. Amén. Situaciones difíciles en su empresa, situaciones difíciles que usted puede llegar a pasar, personas que le quedan a usted mal, compromisos. Usted solamente condúzcase y el Señor lo va a honrar. Y sea de la mano de Dios. Cierre sus ojos, ya no voy a predicar más. Corto, conciso, pero que se le quede. Tome actitudes del Hijo de Dios. Tome actitudes de un hombre conforme al corazón de Dios. Lo difícil, ¿sabe qué es? Que estamos muy vivos todavía. El viejo hombre todavía vive. Y cuando hablan mal, el viejo hombre no le gusta. ¿Verdad que no le gusta? Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que todo eso te lo van a cambiar a bendición. Yo necesito aprender a tomar actitudes que agraden a Dios. Y en esta noche yo quiero invitar a aquellos que quieran aprender a conducirse como este hombre se condujo. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie en este momento y vengan acá. Tenemos minutos para orar. Venga al frente. Si te han traicionado,
Hoy es el día donde Dios te sana. Así parado, así puesto de pie. O si quieres postrarse como sientas en tu corazón, pero yo lo que quiero es el día de hoy bendecir tu vida, declararte que el Señor está y que Él no falla, que Él toma el control de tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué le dijo a Abisai? Le dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Sarbia era la hermana de David, una mujer que seguramente no crió a sus hijos con actitudes correctas. Porque cuando uno ve las actitudes de Abisai, las actitudes de Joab, las actitudes de Asael, de los tres hermanos, uno ve actitudes no agradables a Dios. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo le pido al Señor que ministre tu vida, que llene tu vida, que llene tu corazón, que llene tu ser, y que lo hagas lo que estés pasando difícil, el Señor lo cambie para gozo. Recibe ahora en el nombre de Jesús. La Biblia dice, has cambiado mi lamento en baile. Escucha esto. Has cambiado mi tristeza en alabanza. Y eso no solamente habla de salvación, eso habla de situaciones difíciles que estás pasando, pero que Dios interviene para honrarte y para bendecirte. Recibe en el nombre de Jesús, iglesia, recibe. Y sé lleno de la presencia de Dios. Sé lleno de su gracia. Sé lleno de Dios. Esta semana que ha sido una semana de búsqueda del Señor, que ha sido una semana de oración, en el nombre de Jesús, recibe y sigue perseverando, porque Dios va a abrir la puerta. Dios abrirá la puerta. Recíbelo ahora, iglesia, recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Oh, maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Maravilloso fue. Maravilloso. Quizá el Señor lo está permitiendo. Quizá es Dios. Pero Dios te honrará. Recibe. Recibe. En el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Hoy es el día de sanidad para tu vida. Hoy es el día de sanidad para tu vida. Recibe hoy, recibe. Recibe hoy, recibe. Recibe hoy. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Ministramos. Recibe del Señor. Reciba hoy en el nombre de Jesús ahora. Sea lleno de la presencia de Dios. Lleno de la presencia del Señor.
estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Dile, nunca me has dejado, Señor, nunca me has dejado. Aunque débil nunca me has dejado, nunca me has dejado, aunque débil Señor. Reciba ahora, reciba la fortaleza. El Señor está con usted. Señor, tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad es grande. En medio de aflicción, en medio de situaciones difíciles, Señor. Nunca me has dejado, Señor. Nunca me has dejado. Aunque débil soy, por aquellos que están pasando pruebas, levante su mano. Si usted está pasando una prueba difícil, levante su mano ahí donde está y empiece a recibir la fortaleza del Señor. Empiece a recibir el consuelo de Dios. Empiece a recibir lo que Dios tiene para usted. Reciba ahora en el nombre de Jesús. Recíbala ahora, recíbala ahora. Porque Él no fallará. Él no fallará. Él está contigo. Él está contigo. Él te fortalece. Es el que toma tu mano. Es el que levanta tu cabeza. Él es escudo alrededor de ti. El pronto auxilio de Él viene. La roca inconmovible. Es Él. Es Él. Es Él. Es Él. Es Él. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús.